Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y esto es Círculo de Ideas. La discusión del día de hoy va a comenzar con un tema internacional que creemos que lo amerita, la situación en Venezuela, donde ha habido protestas muy violentas en los últimos días, 3 muertos, 3 estudiantes que fallecieron en incidentes que no han sido totalmente aclarados aún, pero que han desatado indignación en muchos países. Un gobierno, el de Nicolás Maduro, que decidió sacar del aire a un canal de televisión y lanzó acusaciones de que la oposición había organizado en México las protestas violentas en contra de su gobierno. Pepe, buen día. ¿Qué implicaciones le ves al tema de Venezuela para la región y propiamente para el gobierno de Maduro? Pues yo creo que en efecto, como decías, sí es pertinente, es oportuno, justamente por los impactos que puede tener la dramática situación que se está viviendo en Venezuela para toda la región. Yo creo que hay que comenzar diciendo que la situación de Venezuela, lo que está viviendo, no es nuevo. Viene arrastrando una profundísima crisis económica desde hace ya varios años, que hasta cierto punto me parece que el control que ejercía Chávez le había permitido, digamos, que ir librando y haciendo malabarismos para más o menos ir atemperando la situación. Pero una vez que desapareces, digamos, la figura emblemática de la revolución bolivariana en Venezuela, pues lo que queda es una situación que promueve y quizás esa es una de las primeras diferencias y caracterizaciones de lo que está pasando hoy ahí, es una enorme fragmentación política. Tenemos, por ejemplo, a la oposición que venía de haber tratado de construir, digamos, una propuesta unitaria en los últimos meses que se ha hecho pedazos. La oposición nuevamente está dividida. El anterior candidato a la presidencia, Capriles, está marginado, y quien toma, digamos, la batuta hoy en las protestas contra el gobierno de Maduro es la parte más radical de la oposición. Frente a un gobierno que está, imaginemos esta parte de la fragmentación, ya anunciando que es objeto de un intento de golpe de Estado a propósito de las manifestaciones en la calle. Me parece que ahí se está formando la tormenta perfecta por estas condiciones de fragmentación interna, aunado, en efecto, a las consecuencias y al impacto que ha tenido la crisis global sobre los países emergentes, la reducción del precio del petróleo y, por supuesto, el derroche del que ha hecho gala Venezuela con su petróleo. Ahora, frente a esto, ¿cuál es, para regresar a tu pregunta, el impacto sobre América Latina? Pues desde luego, Venezuela, junto con otros países, ha encabezado digamos, una propuesta que pretende ser alternativa a los gobiernos que señalan como neoliberales de los otros países de la región, con un enfrentamiento clarísimo frente a Estados Unidos. Y yo me imagino que Estados Unidos simplemente está viendo, digamos, casi con gusto el deterioro profundo en el que se está sumiendo ese país, porque sería, pues, una forma de dejar que solos, sin necesidad de intervenciones ni de golpe de Estado, pues demuestren la fragilidad y la inviabilidad del proyecto que han tratado de encabezar. ¿Qué pasa si Venezuela cae? Pues desde luego sería, pues, un golpe muy fuerte para otros países, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Cuba, que han tratado de impulsar una propuesta distinta en un continente en el que, dicho sea de paso, algunos de los problemas, seas bolivariano o no seas bolivariano, son comunes, como por ejemplo la crisis fiscal tan profunda que está atravesando a todos los países de la región, independientemente del modelo económico. Todos, desde Argentina hasta Venezuela, incluso México, atraviesan por unas severas incapacidades de los estados para poder mantener
los servicios y los bienes públicos. Y me parece que ahí es donde está parte del episodio que estamos viendo en Venezuela y en otros lados. Hay un creciente quiebre entre las posibilidades de los estados, lo estamos viendo incluso en Michoacán, en el caso nuestro, para mantener la gobernabilidad y contar con los recursos para articular y mantener el orden, porque están siendo cada vez más pobres y más débiles. Ángel Verdugo, como dice Pepe, este viejo modelo latinoamericano está en crisis. ¿Esto es lo que estamos viendo en Venezuela? Yo creo que hablar ahorita de América Latina con ese nivel de generalización, particularmente en los problemas que señaló Pepe, yo creo que no es del todo objetivo. Probablemente ese concepto geopolítico pudiera haber sido aplicado objetivamente hace 40 años quizá, o todavía en los años 60. Hoy, para bien o para mal, América Latina es varias Américas Latinas. Hay casos donde esa diferenciación se debe a golpes de Estado, por ejemplo, el caso de Chile, que es más que evidente. Los 17 años del licenciado Pinochet dieron lugar a un conjunto de políticas públicas donde el mercado es el que reina, y producto del éxito, pues se han dado situaciones estas en el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? El método de las pensiones individuales, que Chile es el que innova en ese sentido y que es el más antiguo en América Latina, ahí sí. Es decir, una serie de elementos, el respeto a los derechos de propiedad, particularmente en el campo, ha ayudado a generar una agroindustria increíblemente exitosa, particularmente en el ramo de frutas finas en el mundo, etcétera, ¿no? Y hoy está llegando, ahora sí coincido con Pepe, a un punto de quiebre donde tienen que generar un nuevo andamiaje, pero producto del éxito, y tienen una serie de elementos que les permitirá sin duda alguna salir adelante. El otro caso quizá sería Brasil, con un golpe de Estado, 1964, João Goulart, etcétera, y que también tiene un futuro quizá producto de sus abundantísimos recursos naturales, una democracia que se mantiene con todos sus asegúnes, problemas de participación del Estado en la economía, pero al final de cuentas esos los pondríamos aparte. Hay casos de menor relevancia, pero que tienen viabilidad. El caso de Perú es una cosa sorprendente, que se esperaba que el señor Ollanta Humala llegara a regresar a las etapas incluso de la primera gobernación de Alan García, cuando ha sido lo contrario, ha profundizado las políticas en favor del mercado, al grado tal que ha habido, por ejemplo, licitaciones de predios de 45, 50 mil hectáreas, convocando a inversionistas internacionales, cosa nunca vista en América Latina. Y por otro lado, ahora sí tenemos esos viejos conceptos, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, alguna parte de América Central, que se debate en los mismos viejos conflictos medio militaristas, no militaristas, etcétera, ¿no? Y México, que, como diría el clásico, se cuece aparte, donde avanzamos tantito, pero retrocedemos mucho. Y yo creo que ante esa visión de muchas Américas Latinas, yo creo que el caso de Venezuela es, como diría García Márquez, es la crónica de un fracaso anunciado. Pensar que el socialismo siglo XXI o siglo XXV o siglo XVI iba a prosperar en un país como Venezuela, casi monoexportador, que además creo que Paco, que estuvo allá en Venezuela, podrá darnos más datos en relación con la situación interna, pues era simplemente una ilusión juvenil. Y los otros países que se colgaron de ahí, en ese orden, Bolivia, Argentina, por ejemplo, fue salvada en un determinado momento cuando compraron 5 o 6 mil millones de bonos de su deuda, cuando aquel enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y Cuba, que quizá es la que salga menos mal librada, producto de su situación de isla. Al final de cuentas, eso le permite controlar sus fronteras, el agua y los tiburones se encargan en buena parte de eso. En esas condiciones, pues yo creo que el gran preocupado ahorita
más que los países de la región es Estados Unidos por las implicaciones internacionales que tiene. ¿Qué va a pasar en el momento en que caiga, si es posible caer un poco más, el régimen de Nicolás Maduro? Países como Bolivia, por ejemplo, Argentina misma, Ecuador, Nicaragua, Cuba, que dependen de una u otra manera o en mayor o menor medida de las dádivas, sea en especie, petróleo, o sea también en aportaciones en efectivo. Yo creo que ahorita el análisis quizá más profundo e integral de la situación venezolana y de las consecuencias, más que en estos países que he mencionado, está de parte de Estados Unidos por el rebote que tendría en la inestabilidad que se crearía en esa zona. Brasil, no obstante su fuerza o su situación, porque de alguna manera una parte de sus exportaciones van a Venezuela, no se diga el caso de Colombia, que tiene frontera. Es decir, hay una serie de situaciones ahí que van más allá del modelo o si tienen recursos en términos fiscales o no, sí, y de la contigüidad geográfica. Creo que es un problema que está poniendo a prueba o pondrá a prueba la convivencia política y geopolítica, ahora sí, del subcontinente o de lo que no es Estados Unidos y Canadá. Gracias, Ángel. Paco, ¿es una crisis económica, política, por la desaparición de Chávez que mencionaba Pepe, o las dos cosas? Pues yo primero me gustaría explicar un poco de qué es Venezuela, porque además me tocó vivir exactamente cuándo se cocinó esta crisis. El problema de Venezuela es que Maduro no es Hugo Chávez. Ese es el primer problema y ese es el más importante de todos. El segundo problema que tiene Venezuela es que no es Latinoamérica. O sea, perdonen que vaya yo en contra de todo lo que ustedes digan. Caribe, sí. No, es un agujero que se abrió en la dimensión desconocida y ahí se hizo un país. Es de verdad una cosa muy complicada de creer. Yo la primera impresión que tuve cuando llegué, de entrada es un país tan complejo que el aeropuerto internacional de Caracas no está en Caracas y tiene 3 nombres. Es el aeropuerto de La Aurora, es el aeropuerto Hugo Chávez Frías y La Guaira. Tiene 3 nombres. De entrada el aeropuerto internacional. De ahí empiezan los problemas. Cuando tú sales de recoger tus maletas, lo primero que te encuentras es una playa de personas que te quieren comprar dólares a cierta cantidad y otra persona que se acerque no se los venda porque allá afuera se los van a comprar mucho más caros. El asunto de vender dólares en el mercado negro es un delito. Nada más que el que me dijo que no se los venda, que allá afuera se los van a comprar más caros, era un militar. Entonces, esa es Venezuela. Lo primero que hice llegando a Venezuela fue ir al fuerte Tiuna, que es en donde estaban velando los restos de Hugo Chávez. No me dejará mentir mi compañero camarógrafo que cuando llegamos, lo primero que notamos, además de una gran cantidad de gente, era un olor a alcohol impresionante. O sea, era un olor a alcohol impresionante. Después de eso tuve la suerte de conocer a un coronel que era precisamente el guardia personal de Hugo Chávez. El caso de aquel que está atrás del presidente, el que siempre estaba detrás del presidente, y me cuenta una anécdota que también es una radiografía de Hugo Chávez, bueno, del país en general. Dice, no, es que ya estábamos muy preocupados por el comandante, porque ya los últimos días antes de que se fuera a Cuba, de repente empezaba a gritar y salíamos todos y dábamos la alarma porque dijimos que alguien se había metido y estaba en calzones con la espada de Simón Bolívar gritando los discursos desde el balcón de la casa presidencial. Así se estaba manejando ya Venezuela en ese entonces. Hice un recorrido que además de todo Hugo Chávez lo que tenía era un estricto control de la clase política, la cual no tiene Nicolás Maduro, porque no tiene ni la personalidad ni tampoco el talento que tiene. Ya a mí Hugo Chávez me caía muy mal por muchísimas cosas, ¿no? Porque me recordaba mucho a Abdalá Bucaram, presidente cantador de Ecuador y apostador. Pero el señor sabía contener el asunto. A mí me tocó también subir a una zona que se conoce como la zona 5 y la zona 10, que para hacer esto, además de todo, tienes que llegar con un delincuente, que además ellos te lo señalan, le tienes que dar, yo le dije, te doy $250 ahorita y $250 cuando me bajes, si no me pasa nada y a lo mejor hasta un premio más. Me subió. Lo primero que vi fue un tipo que traía una AK-47 en un brazo y en la otra tenía un six de cervezas. Le dije, oye, ¿y así puedes caminar y todo? Sí, estamos tristes, pero el comandante me dio mi arma para defenderlo y me dio mi traguito, me lo da todas las semanas. Le dije, oye, invítame a tu casa. Fuimos a casa de este hombre, había una cocina muy completa de acero inoxidable,
una televisión de pantalla plana de 36 pulgadas, había también, pero estoy hablando de una casa que no tenía piso de cemento. ¿Y la cocina y la televisión provistas? Todo provisto. Y le dije, oye, ¿y esto? Ah, bueno, y horno de microondas, perdón. Le dije, ¿y esto? No, yo pago el equivalente, hicimos la cuenta, de 12 pesos al mes durante 3 años porque lo demás me lo va a regalar el comandante. Venezuela no es un lugar en donde tengan un problema político como tal. Ahí hoy en día todavía, y en ese momento más, Venezuela se dividió entre chavistas y no chavistas. Pero a los chavistas les falta Hugo Chávez. Y a los chavistas les falta quien les dé precisamente lo que estaban acostumbrados a recibir por parte de Hugo Chávez, porque ya no está alcanzando el dinero. La gente de producción que nos ponía todas las cosas para poder hacer la transmisión fue la misma que organizó el último meeting de Hugo Chávez. Y me contó que precisamente quien acompañó a organizar el mitin de la logística que iba a ser con helicópteros y con bocinas fue precisamente Nicolás Maduro con el director de PDVSA al lado. Y le decía, oye, ¿cuántas bocinas se necesitan aquí? 10, pongan 20. ¿Y cuánto cuestan? $2 millones. Págale. Y en ese momento se le pagaba. Ese era Venezuela. O sea, yo pasé, por ejemplo, a PDVSA, una de las empresas otrora más importantes del mundo, que fue más, en la época que todavía no gobernaba Hugo Chávez, era más grande precisamente que las 7 hermanas, era más grande solo PDVSA, era la compañía más rentable del mundo en producción del litro de petróleo en contra de los costos que tenía. Y hoy en día PDVSA tienen gente armada afuera, evitando que la prensa pueda grabar cómo están las oficinas de PDVSA. El día del funeral de Hugo Chávez había gran cantidad de gente en la calle y había camiones de PDVSA repartiendo agua, naranjas, sándwiches, pero no te estoy hablando de uno, Pascal, te estoy hablando de 25 en toda la avenida. Eso es más o menos lo que hoy en día pasa. Pero yo creo que irse a la microeconomía del lugar es lo más importante, ver a la ama de casa. A mí me fui a un súper. Y entonces primero entré al súper y dije, voy a ver cómo están las cosas. La calidad de los productos, por ejemplo, como tú lo sabes, ellos intercambian con Bolivia, por ejemplo, petróleo, pero les dan 28 veces más de petróleo y Bolivia les regresa pollo, un pollo de una calidad ínfima, por decirlo algo. Bueno, un pollo criticado por el presidente. Además, yo por eso no comí pollo cuando estuve en Venezuela, fuera la de malas. Pero otra de las cosas que para ellos es fundamental, la harina pan para la preparación de las arepas, que es la comida nacional, es como los tacos aquí. Y le dije, yo ya había filmado con mi celular porque yo sabía que no me iban a dejar entrar al súper. Hasta para eso hay control, es una cadena privada. No me dejaron entrar con la cámara, entonces filmé con el celular. Y el lugar en donde estaba la harina pan estaba vacío. Le dije, oiga, ¿no que no había escasez de harina pan? No, sí, ahorita lo traen. Oiga, es que yo tengo interés en llevarme una. Nunca llegó la harina pan. No, por supuesto que no había una gran escasez. Desde ese momento ya había escasez de papel de baño. Y saliendo me puse a hablar con la gente. Y la gente simple y sencillamente, la gente beneficiada por Hugo Chávez, habló de Hugo Chávez de forma tremenda. Señoras que se pusieron a llorar, que me decían que a su hija le había pagado la carrera a Hugo Chávez. Y gente que me sacaba el ticket y me decía, mire nada más cómo nos ha este señor sumido en la mierda. Porque así me lo dijo. ¿Para qué? O sea, era un ticket que más o menos hacías el cálculo. Eran aproximadamente $50 y la señora tenía 2 bolsas, cuando mucho. Vas a una, y además para ellos es un asunto muy importante que no pueden modificar, es el asunto del precio de la gasolina. Eso causó las revueltas con Carlos Andrés Pérez, que dejaron una gran cantidad de muertos porque quería poner la gasolina en un precio normal. Fui con un señor a hacer un reportaje también que traía una Cheyenne, 58 litros, yo se los pagué y pagué 12 pesos mexicanos por 58 litros. Entonces, lo que se vive en ese país es una irrealidad total. Porque si todo fuera ese precio y verdaderamente el petróleo se utilizara para poder de alguna forma ayudar a la gente y resolverle sus necesidades, está muy bien. Pero lo que pasa es que ni con todo el petróleo, ni aunque también se traigan el petróleo de Irán y de Arabia Saudita, van a poder
o sea, tener en bonanza económica a una población, por más chica que sea. El problema de Venezuela es, antes y después de Hugo Chávez, que el señor Maduro no es Hugo Chávez, y dentro también de su propio equipo ya está empezando a haber problemas muy importantes porque ya empezaron a oler sangre, y en cualquier momento la misma gente que está organizando esas protestas en la calle están ligadas al propio Maduro. Y como digo, ¿no? O sea, aquí los chavistas que están dejando de ser chavistas son el principal problema, porque esos chavistas que dejan de ser chavistas y que ya no los están ayudando, están armados y son mucho más violentos que los grupos de ultraderecha que pueda el señor Maduro decir. Entonces, la situación es grave, y eso de que es Latinoamérica, perdónenme, eso es la dimensión desconocida, ¿eh? Bueno, vamos a continuar analizando este tema de Venezuela. Hacemos una pausa y regresamos, no se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la crisis en Venezuela y las implicaciones para la región. José Luis Vargas. Bueno, a ver, yo diría que un poco lo que Paco acaba de plantear, es decir, las anécdotas que acaba de contar reflejan, por más que ahora queramos teorizar, lo que es Venezuela, ¿no? Me parece que es muy nítida esa apreciación. Pero creo que yo lo que diría es, en los años 80 y 90, en los cuales Mario Vargas Llosa acuñó el título para México de la dictadura perfecta, pues yo creo que en realidad a partir del año 2000, pues es la aplicación que tiene para Venezuela. ¿Por qué? Porque ese país con Hugo Chávez funcionaba en una dictadura, es decir, nadie le cabe duda que era una dictadura, pero una dictadura exitosa. ¿Por qué? Pues porque logró hacer un liderazgo en América, en Sudamérica, en toda la región, con Cuba, un equilibrio estratégico frente a los Estados Unidos y frente a otros países, que bien que mal, por más que muchos aquí seamos totalmente en contra de ese sistema, pero les funcionaba. Y sabiendo que una industria petrolera que venía en declive a pasos acelerados, ¿no? Creo que el principal problema es que llega este hombre Maduro, que en realidad pues políticamente es muy inmaduro por lo que se ve, y no tiene esa capacidad, de liderazgo, no tiene esa capacidad de hacer alianzas estratégicas. No le dejaron bien la receta de la dictadura, de cómo se hace una dictadura bien hecha, ¿no? Y entonces estamos viendo pues un país, como bien dice Paco, que se está hundiendo y hundiendo. Y con un problema que ya se vuelve una cuestión compleja, es cómo administras una industria tan grande como la petróleo que tienes, con evidentemente recursos naturales muy importantes, pero sin capacidades para poder vivir de eso exclusivamente como nación. Ahora, a mí lo que me extraña aquí es que más allá de eso, que ese es algo descriptivo y yo no soy un experto en Venezuela, es cuál es la posición de México y del gobierno mexicano con Venezuela. Me llama la atención que no haya una nota diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores diciendo la posición de México es condenar enérgicamente asesinatos de Estado contra la población. ¿Por qué? Porque creo que de las pocas cuestiones rescatables de la política internacional de los gobiernos panistas, una había sido la de tener muy claro el énfasis en la relación con Venezuela y la relación con Cuba en términos de no admitir las violaciones a derechos fundamentales. Al grado de que hubo una respuesta muy dura de Chávez y hubo rompimientos y también con Cuba, ¿no? En su momento. Entonces, me parece que esa ambivalencia de no salir a decir nada, y sí, por el contrario, unas semanas antes, el presidente de la República irse a tomar la foto con el dictador de los pants inmortal, ¿no? En Cuba, me parece que es muy mal mensaje. Y es muy mal mensaje, ¿por qué? Porque, ¿qué quiere decir eso? México ya cambió de política, es decir, México ahora ya no tutela los derechos fundamentales frente al resto del continente. Es decir, ¿cuál es la posición de México frente a cosas concretas donde creo que un país con el liderazgo que sigue teniendo México en la región no se puede quedar callado? Y me parece muy preocupante que lo haga, porque la impresión que me da es que no tienen posición
y eso me parece todavía más preocupante. Ahora, Martín, otro tema es la dimensión internacional y de las alianzas en América Latina. En un momento el ALBA pues, llegó a ser pues un grupo de países que tenían mucha voz en el concierto internacional, pero ¿qué pasa? Ya no está Hugo Chávez, sí. El presidente Mujica creo que es un hombre muy inteligente, casi un filósofo, pero creo que no es un líder regional, como podría ser Tabaré Vázquez. Cristina Kirchner no es Néstor Kirchner. En fin, hay ausencias importantes en lo que fue ese bloque de países, ¿no? Yo creo que, bueno, y un poco respondiendo a José Luis, que planteaba que con Hugo Chávez les funcionó a la cúpula gobernante y le funcionó a un grupo de venezolanos que se beneficiaron del chavismo, pero a la mayoría de la población yo preguntaría, ¿realmente vieron beneficio? Alguna vez lo comentamos en otro programa de Círculo de Ideas. ¿Qué tanto realmente la sociedad venezolana, la población venezolana, los más pobres por los que decía luchar Hugo Chávez, realmente se vieron beneficiados de las políticas adoptadas por el chavismo, por el régimen que encabezaba este hombre, que nadie pone en duda su liderazgo, tanto en Venezuela como en los países que, como dices, Pascal, se fueron sumando a estos acuerdos y formando un bloque contra Estados Unidos que llegó al grado de preocupar al gobierno estadounidense por la estabilidad o desestabilización de la región latinoamericana. Ahora bien, para mí se les está yendo de las manos Venezuela porque Maduro no tiene la estatura política de un hombre de Estado que la tuvo Hugo Chávez, querámoslo o no, ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero el daño que tenía Venezuela ya lo venían arrastrando desde que Hugo Chávez vivía. Bueno, Hugo Chávez llegó a decir... Antes, quizás desde antes. Y decía, yo voy a gobernar 30 años. Bueno, nadie tiene la vida comprada, ya todos sabemos lamentablemente lo que le pasó en su salud, pero que terminó con una etapa dentro del chavismo en Venezuela que no ha sabido mantener y llevar y sacar a buen puerto el actual presidente venezolano. Y el resto de los países siento que se están resquebrajando. Esa suma que había logrado hacer Hugo Chávez en la región se ha ido resquebrajando, y para mí el hecho de mirar hacia México por parte de Maduro y acusar que en México se formaron los grupos que hoy se están desestabilizando Venezuela es nada más patadas de ahogado, es nada más una tabla de salvación para tratar de reunificar el régimen chavista que hoy realmente está haciendo agua y que yo lo veo muy resquebrajado en una sociedad. Digo, inducidos o no inducidos, quienes han salido a las calles en los últimos días, como lo hemos visto en las manifestaciones, y que han sido reprimidos por el gobierno de Maduro, creo que es un poco volver a meter en el escenario latinoamericano ese pleito por decir Estados Unidos está usando otras herramientas para desestabilizarnos y para atacarnos y volver a ser víctimas. Y bueno, pues al rato a lo mejor otro pajarito le dirá a Maduro que algunos intelectuales en México han estado preparando a las fuerzas que según él están desestabilizando Venezuela. A Venezuela lo está desestabilizando pues la pobreza, la carencia de alimentos, la escasez, los problemas severos que está teniendo para darle a la gente pues lo esencial para llevar una vida digna, hombre. Creo que por ahí es donde tenemos que ver el asunto y además mirarnos a nosotros, mirarnos internamente. ¿Qué tanto de los problemas que hoy tiene Venezuela con un régimen político diferente? Sí, pero ¿qué tanto de esos problemas son capaces, independientemente del régimen político, desestabilizar a una sociedad como hoy vemos? Ya hemos hablado hasta el cansancio de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y hoy lo preocupante es que todo este fenómeno está llegando a las grandes urbes del país, como puede ser el Estado de México y el propio Distrito Federal. Humberto, creo que no podemos olvidar los antecedentes, ¿no? ¿Cómo llegó Chávez al poder? Bueno, llega en medio de un descrédito total de la clase política venezolana, en medio de la corrupción. Y creo que hay una lección ahí, ¿no? Yo creo que sí, para los mexicanos hay varias. Esta falta de gobernabilidad, esta ausencia de gobernabilidad, esta ausencia del Estado, de las instituciones, bueno, le abrió el paso a un régimen como el de Hugo Chávez. Efectivamente, el descrédito de la clase política venezolana fue total, abismal.
Y me parece que Hugo Chávez optó por una medicina que en México se ha aplicado ya desde hace 30 años y que nos prometen aplicar en mayor medida, que es la petrolización de la economía. Con la petrolización de la economía, que es un producto que va al alza en el mundo, en los últimos 30 años creo que le ha ido bastante bien a los países productores de petróleo, pues hay algunos sobrantes ahí para repartir entre la población. Se ha hecho en México, se hizo en Venezuela, pero en Venezuela se intentó un cambio de Estado, plantar al Estado sobre nuevas bases. Ese fue el proyecto de Chávez. Hicieron una nueva constitución incluso, pero me parece que no se puede crear un Estado nuevo sin ideas. Si ustedes se fijan, Maduro no tiene a quién citar. Las citas de Chávez están ausentes. No hay manera de apoyarse en el pensamiento de Chávez, o no había un pensamiento articulado, un pensamiento de Estado, un pensamiento político que le diera futuro al país. Por eso cita al pajarito. Pues es lamentable, pues hay incluso caricaturesco el asunto. No hay ideas y lógicamente sin ideas no se puede transformar un país. Sin ideas no hay revolución. Y lo lamentable para mí es que a fuerza de petrolizar más la economía quiera transformarse a México. Yo creo que la elección de Venezuela es para que la tengamos muy presente. Ahora, en el plano de las relaciones bilaterales, las relaciones multilaterales que ya planteaba José Luis, creo que no hay que olvidar la reciente cumbre del CELAC en La Habana, donde creo que el acuerdo más importante entre los países fue: no nos vamos a meter los unos con los otros con la situación interna. ¿Cómo ven ustedes Venezuela en el contexto internacional? ¿La comunidad internacional va a dejar que eso pues simplemente se pudra, o va a haber algún tipo de intervención? Pepe. Bueno, tú señalabas hace un momento que en efecto el ALBA, los momentos estelares, digamos, del ALBA, o el auge del ALBA, tuvo que ver también con liderazgos. Sí. liderazgos. Y bueno, y se olvidó mencionar a Dilma, no es Lula tampoco, ¿no? Sin duda. Sí. Pero a mí me gustaría agregar, para abordar, digamos, que la parte del contexto internacional y cómo puede reaccionar la comunidad y qué están haciendo los latinoamericanos, incluso México, frente a esto, es que, digamos que también los años de crecimiento del ALBA, de mayor fuerza, coincidieron también con momentos de boom económico o de altas tasas de crecimiento en América Latina, ¿no? La época de los emergentes que crecen, promesas, los commodities, ¿no? Viene para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa época, sobre todo después de la crisis global de 2008, ha ido, digamos que reduciendo las expectativas o modificando o atemperando los crecimientos en todos estos países y dejando a la luz problemas profundos, porque en los años de crecimiento tampoco lograron resolver crisis fiscales que hoy están apareciendo y tampoco llegaron a generar nuevos pactos de renta, como por ejemplo tampoco lo vimos en el caso venezolano, pero en muchos otros países tampoco. Ángel decía hace un rato, no podemos generalizar en América Latina, no, todos son diferentes, hay una gran pluralidad, pero hay un elemento que de repente uno puede empezar a rastrear de un país a otro, sobre todo en los últimos años. Tú citabas a Brasil. Brasil es un buen ejemplo de cómo un país promesa, una potencia emergente que iba a ser de los que se iban a integrar al la cabeza de los países en desarrollo, pues sufre una fuerte crisis fiscal que en el último año ha mantenido serias protestas en la calle. ¿En demanda de qué? En demanda de servicios. Los brasileños han salido a la calle a demandar salud, educación, no alzas al transporte. Y sobre todo, o acompañadas de una severa crítica a la celebración del Mundial de fútbol. Es decir, están gastando en el Mundial y aquí no estamos teniendo servicios de calidad. Si nos vamos a otro país, como transportémonos a México, tenemos también un problema fiscal. A pesar de haber aprobado la reforma a finales de 2013, la reforma fiscal, la recaudación sigue y seguirá siendo baja, seguirá siendo limitada. Y aquí en este país, pues tampoco, ni en los mejores momentos de crecimiento, que ya no me acuerdo ni cuándo son, tuvimos o se generó, digamos, un nuevo pacto de rentas que pudiera evitar el otro fenómeno que se está dando en muchos de estos países de la región, y es una enorme polarización. Entonces, ahí hay
digamos que elementos comunes que nos explican. Una, cómo el ALBA, digamos, ha perdido el fuelle que traía y el por qué, viendo las circunstancias de cada país, las crisis fiscales, las dificultades económicas, cada país está viendo las posibilidades de sufrir conflictos, manifestaciones, protestas dentro de sus propias fronteras y, como tú mencionaste hace un momento, en Cuba, pues un poco lo que acuerdan es, a diferencia de otras épocas en las que a lo mejor había habido señalamientos sobre derechos humanos o democracia, cada quien voltea a ver sus fronteras y sus propios conflictos. Paco. Yo creo que por Brasil no se deberían de preocupar, porque efectivamente sí estoy de acuerdo que Dilma Rousseff no es Lula, pero los brasileños tienen una forma de ser muy como los mexicanos. En cuanto suene el primer silbatazo del primer partido del Mundial, ya valieron las protestas, de verdad, ¿eh? O sea, eso es real, No pasó en CONCACAF, ¿eh? No pasó en CONCACAF, ¿cómo se puso? Se encendieron las protestas. Pero las confederaciones no es el Mundial. O sea, en cuanto vean jugar a su selección con miras a ganar, se olvidó absolutamente todo y van a empezar a mover la mano así en lugar de la mano así. Ya lo verás. Y eso... Desde el carnaval van a empezar. Desde el carnaval van a empezar. De mí. Y se van a ir en otro asunto y viendo verdaderamente qué es lo que está pasando y cuál será la actuación de cada uno de los países dentro de las crisis que se puedan generar en cada uno de ellos, principalmente en Venezuela. Yo lo vi cuando se murió Hugo Chávez. De verdad, me tocó platicar ahí con Vanessa Rubio, que es la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina de nuestro país. Me tocó ver a Cristina Fernández. Cristina Fernández iba como una boda, se sentía una parte novia y una parte viuda, ¿no? Y estaba verdaderamente feliz. Estaba Otto Pérez, el presidente de Guatemala, que por primera vez lo estaban pelando todos los medios de comunicación, entonces se sentía verdaderamente muy contento. Yo a todos los presidentes latinoamericanos que vi, los vi con una intención de ir nada más a ver qué es lo que estaba pasando, a dar un aplauso, a darse unos abrazos e irse. Sobre todo tienes otros países que están alrededor y que han sido satélites de Venezuela y que de verdad les están regalando petróleo por alimentos, pero cuando están pagando el 10% del petróleo que les están dando en alimentos, no se van a meter ni de broma, es más, van a apoyar en todo lo que puedan para que el señor Maduro no le pase absolutamente nada. Y yo creo que cada día el interés de los Estados Unidos está decreciendo, ¿no? Porque ya no tienen un tipo beligerante, porque además de todo a Venezuela le sigue conveniendo venderle petróleo a los Estados Unidos. Entonces yo creo que lo que pase ahí los van a dejar desde mi punto de vista y esto va a terminar en mucha más violencia y los van a dejar que se masacren, ¿eh? O sea, me queda perfectamente claro. Resuelvan sus problemas. Sí. Tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos, no se vaya, seguimos con esta discusión. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Ángel Verdugo. Yo creo que sujeto a que en algún otro programa tratemos las especificidades fiscales, es decir, volumen de captación de recursos como porcentaje del PIB, porque no es el tema ahorita, pero en lo que se refiere a Brasil creo que los datos de Pepe no son los correctos, pero eso lo veremos en una ocasión posterior. No, pero hablé de manifestaciones, Ángel. No, estabas hablando de conflictos la cuestión fiscal y de eso no hay duda. Trabajo, pero, salud, transporte. Repito, pues comparar fiscalmente el sistema tributario de Brasil ahorita con los demás, creo que no es objetivo, pero eso habrá oportunidad posterior de tratarlo. Venezuela es un caso interesante. Dicen que el filósofo Bacardí aseveró alguna vez que no hay borracho que coma lumbre. Venezuela posee una cadena de refinerías en Estados Unidos. Posee refinerías bajo una marca, no recuerdo si es Conoco, y tiene una cadena de estaciones de servicio increíble. Es una fuente, o sea, de ingreso, utilidades que tiene, de tal manera que incluso en la época del Chávez mismo era un poco así la bravata típica del peleonero de cantina. O sea, Estados Unidos para Venezuela ha sido no solo el mercado para colocar su petróleo, una buena parte de su producción, y obtener utilidades también.
Sin embargo, las condiciones hoy en el mercado de la energía en Estados Unidos han convertido a Venezuela, igual que a México, poco a poco, si no en un papel insignificante, pero si tomamos lo que hay hoy y las proyecciones para los próximos 5 años, Venezuela y México podrían ser, en términos de petróleo para Estados Unidos, 2 países insignificantes. Por eso estamos viendo esta diversificación de mercados de México, que le vamos a vender 30,000 barriles mensuales a China y 5 baldes llenos de petróleo a Japón. Es decir, México, por una serie de razones, es muy difícil que pueda diversificar en un plazo relativamente corto la clientela o la cartera de clientes del petróleo. Entonces, estamos ante una situación realmente difícil, de la misma manera que Venezuela. ¿Por qué? Bueno, por toda esta corriente del shale gas y el shale oil, de los esquistos y las lutitas, de tal manera que Estados Unidos, que producía hace 3 o 4 años 5 millones de barriles diarios, ahorita produce 7,5 millones, con miras a incrementarse incluso. En esas condiciones, al convertirse cada vez en algo más insignificante o de una menor importancia estratégica para los Estados Unidos, Venezuela, y encontrarse, ¿qué les gusta? 10,000 kilómetros, 9,000 kilómetros, hace que los efectos se sientan de otra manera, no de manera directa. No es la frontera norte de México, por ejemplo, claro, con sus miles de maquiladoras, etcétera. Es otra cosa. De tal manera, pues, que esta declaración de Nicolás Maduro, en el sentido de que esto es un complot, esto es un golpe de Estado, yo creo que lo que está haciendo él mismo es: denme por favor un golpe, den un golpe como una forma de justificar, ya ven, ahí estaba la subversión. Yo pienso que no va a haber golpe en Venezuela, espero no equivocarme, en las próximas semanas o meses, hasta que quede probado que esa vía que habían escogido está totalmente desacreditada. Yo creo que eso es lo que vería yo en este momento. Ellos solitos van a... Así es, y que se pudran solos, como bien decía Paco. Pero eso evidentemente tendrá un beneficio a largo plazo para los Estados Unidos. Miren ustedes, ahí está Venezuela. Sin embargo, frente a esta situación, ¿cuál es el problema de México? Yo creo que, yo no sé qué pasa con la llegada de este nuevo equipo a Relaciones Exteriores. De repente planteamos que Turquía, una relación estratégica, y no termina de elevarse el avión presidencial cuando ya hay una redada y levantan hasta con el bolero fuera de las oficinas del Ministerio del Interior y policías y todo por un ring, una banda de corrupción tremenda. Vemos lo de Venezuela y vean lo que está pasando. Vamos a Cuba, obtenemos la foto ansiada por decenios y vean lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay una crisis que se está gestando al grado tal de que Raúl Castro ha debido aceptar como una potencial salida el modelo de maquiladoras, que aquí estamos casi acabando con la gallina de los huevos de oro. De tal manera que como que esta indefinición de la que habló José Luis no alcanza todavía a ser sustituida por algo que reemplace a lo que teníamos, porque tampoco puede ser aquella complicidad de Cuba, la heroica, el comandante, el imperio, pero tampoco podemos decir pues que se friegue Cuba sola, es decir, porque nuestro futuro está al norte. Hemos querido sustituir esa alianza vergonzante, vamos a decir, con Estados Unidos y Canadá, bien a bien, como que todavía nos resistimos un poco, pero estamos escogiendo mal los socios. Ahora, en el caso de esta última reunión con el Transpacífico, ¿cómo se llama? Donde está Chile, Perú, Colombia y México, la Alianza del Pacífico, y ahora incorporada Costa Rica, sería quizá un frente promercado, vamos a llamarlo así, que serían los países que de manera más decidida están a favor de una economía de mercado. Donde estaba Ollanta Humala, donde, ¿no? Exactamente, de manera, además, que hicieron mofa de él por la cuestión futbolística. Además, entonces, yo creo que eso
sería una especie de contrapeso donde México podría jugar un papel importante. El problema es que eso tiene que cuajar en los próximos 10 o 15 años, no es inmediato. Entonces, ¿qué va a significar para México una situación de crisis más profunda que la de Venezuela? ¿Acaso veremos la situación que vimos en Chile en 73, donde se va a llenar nuestra embajada de peticionarios de asilo, por ejemplo? ¿Cuál sería la reacción del gobierno mexicano, ese silencio que mencionaba José Luis? Yo creo que para la Cancillería no está fácil lo que está pasando en Venezuela, porque ni tenemos la presencia geopolítica de Estados Unidos, ni tenemos los recursos económico-financieros de Estados Unidos, y que también, como han comentado, ¿no? En términos internos tenemos nuestros propios problemas de tal manera. Comercial, ¿no? Así es. Y por cierto, es despreciable. Y por cierto que Venezuela nos expropió Cemex, efectivamente, Maseca y la embajada, ¿no? Así es. Y además incluso creo que hay una compañía, no sé si TV Azteca y todos ya salieron de ahí. Es decir, Venezuela en términos económicos se ha portado mal con México. Y no obstante eso, ahí vamos de glúteos veloces, como diría el clásico. ¿Qué es eso, maestro? Hay una dimensión que no te explico. De la que no hemos hablado mucho, la planteaba Pepe Buendía, que es la de una oposición fragmentada. No hay un acuerdo. Que es la más peligrosa, además. ¿Cómo ves este escenario, José Luis Vargas? Hablando de Venezuela. De Venezuela. Pues, a ver, es que... de México. Pero aquí también, en cierta forma. Es que creo que es un problema generalizado, ¿no? La oposición está fragmentada. Es un problema regional. Mira, a ver, pues es evidente que no ha logrado tener la fuerza deseada y por lo tanto, lo que bien decía Martín, lo que empezamos a ver como brotes de violencia o de reacción social, pues en realidad obedece más al hambre y a la precariedad que a una organización planeada para derrocar a un régimen. Esto que Maduro se rasga las vestiduras diciendo está todo planeado. No, ahí están los estudiantes diciendo no somos ni Maduro ni Capriles. Sí. Y justo por eso vuelvo a sacar a colación lo de México, es decir, habiendo una cuestión de por medio, México tendría que responder inmediatamente y de manera enérgica, ¿no? Pero bueno, creo que eso, insisto, obedece más a factores reales y que es la situación que a una cuestión de organización política. Ahora, yo quería mencionar un tema ahorita con lo que decía Ángel. A mí lo que me parece, y contestando a la pregunta que tú planteabas, Pascal, ¿qué podemos esperar de esas cumbres como el CELAC y otras de Latinoamérica que se reúne para ver temas? Pues la verdad es que muy poco nada. Es decir, esas cumbres sirven muy bien para tomar el daiquiri entre primeros ministros, fumarse un habano y demás, pero no funcionan, Pascal, porque somos totalmente desconfiables los unos con los otros en América Latina. Es decir, estamos diciendo que vamos a generar acuerdos, nunca los llegamos a aterrizar, decimos que vamos a ser la alianza comercial más importante que se haya hecho en la historia y lo primero que vamos a hacer al día siguiente es ir a negociar con los Estados Unidos, que la estrategia evidentemente hemisférica de los Estados Unidos es esa, divide y vencerás, yo pacto contigo, yo no pacto con todos en una mesa. Pues porque no les conviene, porque en cada país tienen intereses distintos. Sí, Martín, pero aquí hay un ingrediente social. Yo quisiera hacer hincapié en esa parte de la sociedad, que cada vez nuestras sociedades latinoamericanas están más irritadas e irritables con sus gobiernos o sus regímenes. Claro. En México lo estamos viendo claramente porque lo tenemos todos los días a la vuelta de la esquina. Países quizá de los que no diario nos enteramos de lo que ocurre en sus entornos urbanos o semiurbanos. Debe estar pasando exactamente lo mismo después de que lo que ha brincado de Venezuela a lo largo de esta semana que terminó, ¿no? Entonces, yo sí creo que el factor social debe estar preocupando mucho tanto a Estados Unidos como potencia, también con sus propios problemas económicos y sociales internos con Barack Obama, y por otro lado, no nada más una oposición fragmentada, Pascal, sino una sociedad fragmentada, una sociedad que internamente está no cohesionada, sino dividida, y que eso es un ingrediente todavía mucho más riesgoso, mucho más peligroso para
ver cada vez más efervescencia social en las calles, más grupos que estén pues desestabilizando estos regímenes políticos, y yo creo que ni Estados Unidos ni al bloque latinoamericano en su conjunto le conviene en estos momentos pues una región totalmente desarticulada, inestable. Pero Martín, históricamente es lo que les ha convenido a los norteamericanos, históricamente, es decir, no han, justo ese es su punto de fortaleza. Ahora, te toca cerrar, Humberto. Yo creo que el gobierno venezolano, cualquier gobierno que tiene una relación más o menos tensa con Estados Unidos, debe partir del hecho de que Estados Unidos no se va a echar a dormir y que verá la manera de intervenir en esos países. Y me parece que... ¿Sería cuándo, no? Y me parece que estar repitiendo la denuncia contra Estados Unidos sin atacar las causas del conflicto no sirve para gran cosa, sin desplegar un esfuerzo diplomático. Y yo creo que a Venezuela le faltó eso. Tan malo es el entreguismo de algunos gobiernos que conocemos muy bien, como esa oposición chata, sin ideas, sin negociación. Me parece que Venezuela es un ejemplo muy triste porque es un país entrañable para mí, debe serlo para todos los latinoamericanos. Tenemos lazos que se remontan a principios del siglo XIX y me da mucha tristeza lo que pasa y sobre todo lo que puede pasar. Muchas gracias, gracias a nuestros panelistas. Terminamos así otra emisión de Círculo de Ideas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido el programa. Nos vemos aquí mismo en Excelsior Televisión próximo domingo a las 11 de la noche. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Thank you.